En el tercer bloque vamos a ver el tema sobre lo que es la recuperación de la fertilidad en los suelos del sudeste chaqueño. La ingeniera Solana Romano presentó en el 28º Congreso de APRESID una charla donde habla de este tema. Vamos a ver la presentación. La ingeniera Solana Romano describe las características del suelo y del clima de la región sudoeste del Chaco. Esta zona ha sido desarrollada hace cerca de 100 años gracias a una corriente migratoria, momento a partir del cual la región comienza a consolidarse como agrícola y con una gran actividad algodonera. Y esto es importante mencionarlo porque nos habla de la larga historia agrícola que tienen estos suelos, y también porque el factor antrópico, labranzas continuas, realización de cultivos altamente extractivos como el algodón, han sido un factor clave y han tenido mucho que ver en lo que es el deterioro de los suelos de la región. Para conocer brevemente lo que es el suelo de esta zona, si bien existe mucha heterogeneidad, se puede hablar en términos generales de que son suelos de textura media, francos limosos, de origen loésico. Y si vamos a hablar de capacidad de uso, se trata de buenos suelos con aptitud agrícola, suelos en clase 2, 3, y también en algunos casos encontramos suelos clase 4. Se caracterizan principalmente por tener una buena provisión inicial de nutrientes. El fósforo no es deficiente en términos generales, casi siempre está por encima de 50-60 partes por millón, y en muchos casos puede llegar a superar las 100 partes por millón. Tienen buena capacidad de retención de agua, pero el problema es que son muy frágiles una vez que son desmontados, y esto se da principalmente por las condiciones ambientales de la zona. Tenemos altas temperaturas que favorecen a los procesos de mineralización de materia orgánica. Y si vamos a hablar de riesgos agroedáficos, encontramos que son suelos susceptibles a la erosión. Hay algunos que también tienden a salinizarse, a la sodicidad y también al encharcamiento. En cuanto a clima, la chacra se encuentra entre las isoyetas 900 y 1000, con un promedio de 950 milímetros anuales. Y esto es importante saberlo porque si tenemos en cuenta los consumos hídricos teóricos de los cultivos que se hacen en la región, como soja, algodón, maíz, girasol, esto nos alcanzaría para producir un cultivo estival y también un cultivo en el otoño e invierno. Estas precipitaciones se concentran principalmente en el verano, con alrededor del 80% de las mismas entre los meses de noviembre a abril. Entonces tenemos un gran bache en el invierno, con lo cual tenemos que saber optimizar el uso del agua, el recurso agua. Además de esas precipitaciones, hay que tener en cuenta la demanda atmosférica en términos de evapotranspiración, que ronda los 1500 milímetros anuales. Y vemos en el gráfico que la evapotranspiración supera ampliamente a las precipitaciones en todos los meses, excepto en el mes de abril. Esto nos está diciendo que tenemos un gran déficit hídrico y que es muy importante optimizar el recurso agua. Además de eso, tenemos que tener en cuenta el factor de variabilidad interanual, que es muy alta en la zona, con marcados ciclos o periodos de sequía e inundaciones. La ingeniera Solana Romano describe la problemática del deterioro de los suelos de la región y explica cómo mejorar la capacidad productiva de los suelos. Entonces, conociendo todo esto, ¿cómo nos sobreponemos a las variables condiciones climáticas, ¿no? Para esto se ha diagramado un árbol de problemas
en el que se identifica el problema central, que es la brecha de rendimiento en los cultivos y las pasturas. Este es el problema central de todos los productores en el Chacra, y esto se debe principalmente al deterioro de los suelos. También aquí identificamos las causas directas que han llevado a ese deterioro de suelos, y que son la pérdida de estructura, la disminución marcada en los contenidos de materia orgánica y la pérdida de nutrientes, como es el nitrógeno, que es el más deficiente en la zona. Y esto lo hemos visto a campo, lo vemos en los cultivos, en heterogeneidad y amarillamiento, en los lotes, también lo vemos en las raíces de las plantas, raíces en forma de pipa, vemos degradación de pasturas, un deterioro en la estructura del suelo. También algunos suelos que tienden a ser salinos, y por supuesto, como les decía, la marcada pérdida de materia orgánica. Tenemos muy bajos contenidos de materia orgánica. Conociendo esto, se han propuesto ejes o líneas conductoras que son las líneas principales del proyecto, que son las siguientes. Primero, hacer una caracterización edafoclimática, teniendo en cuenta condiciones de suelo, de clima, conocer cuáles son las ventanas de riesgo para poder optimizar prácticas de manejo, como por ejemplo fechas de siembra, para evitar golpes de calor. Conociendo esto, vamos a saber de qué manera intensificar los sistemas. Y cuando hablo de intensificar, no solo lo digo durante el año a través de un cultivo de renta y un cultivo de servicio, por ejemplo, sino también en el largo plazo, como es la rotación con pasturas en lotes agrícolas. Y ahí estamos hablando de una integración de sistemas, una integración agrícola-ganadera. En cuanto a los sistemas ganaderos y a las pasturas, pensamos que es muy importante conocer las especies que mejor se adapten a los suelos y al clima de la zona, y también optimizar el manejo, conocer bien cuál es la carga animal óptima, el mejor tiempo de pastoreo y tiempo de descanso de esas pasturas. Otra línea muy importante es la fertilización y nutrición del sistema, dado que nuestros suelos están bastante bajos en nutrientes. Y por último, todas estas líneas no serían posibles sin un correcto diagnóstico, un monitoreo y seguimiento de los indicadores de suelo, como por ejemplo carbono orgánico total, densidad aparente, resistencia mecánica, entre otros. La ingeniera Solana Romano se refiere a la intensificación y nutrición de los sistemas y al manejo de las pasturas y para mejorar la productividad de los suelos. Cuando hablamos de intensificación de los sistemas, hablamos de rotaciones, y es muy importante conocer qué nos aporta cada especie. Por ejemplo, es conocido el caso de las leguminosas, que aportan nitrógeno al cultivo subsuelo, como es la vicia, el melilotus, las gramíneas anuales, que tienen una alta relación carbono-nitrógeno. Y por último, no hay que olvidarse de las pasturas, como les decía anteriormente, que aportan no solo densidad radicular, sino que también el tiempo que les permitimos estar esas pasturas en los lotes nos permiten un mayor secuestro de carbono. Y además, no hay que pensar que es descabellado la integración de los sistemas, es decir, la agricultura y la ganadería en el ambiente del norte, por supuesto que hay una alta variabilidad y que estaríamos obteniendo de un mismo lote no solo un cultivo de renta, sino también sacando kilos de carne, por lo cual tendríamos un sistema rentable y a la vez sustentable. El problema que surge con la intensificación, a la hora de intensificar los sistemas aquí en el norte y en nuestros ambientes, es que muchas veces las precipitaciones, como les decía, están muy concentradas y se ven interrumpidas en los meses de otoño. Y si se retrasan la siembra
luego el suelo queda sin sembrar, sin cultivo, queda en barbecho, y eso no hace más que empeorar el estado del suelo, del suelo deteriorado, y que encima perdemos agua y no generando cobertura y las raíces que necesitamos en nuestros suelos. Entonces, una alternativa muy interesante que está cada vez tomando más importancia son las siembras aéreas de forma anticipada de cultivos de servicio. Hacerlo de forma temprana cuando todavía tenemos disponibilidad de agua en el perfil. Y esto nos permitiría salir de la cosecha de un cultivo, por ejemplo la soja, con una cobertura y raíces, que tiene todos los beneficios que conocemos de los cultivos de servicio. En cuanto a las pasturas, como les decía, me parece que es muy importante no solo conocer las mejores especies adaptadas, sino también el manejo. Lo que sucede es que el 70% de las pasturas perennes del Chaco está representada por una sola especie, que es el gátton, que si bien es una especie de alta productividad, no siempre se adapta a todos los suelos. Por ejemplo, es el caso de suelos que tienden a anegarse, su producción se torna inviable. Entonces hay que pensar en otras especies que se adapten a esos tipos de suelo. Y por otro lado, el manejo, que también es fundamental, porque todo esto repercute en las raíces y en la durabilidad de las pasturas. Cuando una pastura crece, lo hace de forma proporcional, en un ratio, en una relación de 1 a 1, lo que es la biomasa aérea y las raíces de las mismas. Y cuando un bovino pastorea esa planta, no solo se reduce su biomasa aérea, sino también la biomasa radicular. Esas raíces muertas son la materia prima para los descomponedores del suelo, que luego la transforman en materia orgánica, y eso retroalimenta el sistema. Todo esto sucede, por supuesto, si se respetan esos pulsos de crecimiento de pastura y si se hace un buen manejo. Cuando se sobrepastorea, lo que sucede es que la biomasa aérea está creciendo a expensas de las raíces, y a la vez, cuando se sobredescansa esa pastura, ese pasto viejo no está dejando crecer al nuevo y el ciclo no se renueva. Entonces el manejo es fundamental, conocer bien la mejor carga animal, el mejor tiempo de pastoreo y los tiempos de descanso también de la pastura. Y por eso, ¿por qué decimos que es tan importante el manejo de las pasturas en suelo? Bueno, porque sabemos que la ganadería siempre ha sido bastante criticada desde el punto de vista de gases que se emiten y que contribuyen al calentamiento global, pero si se tiene en cuenta todo el sistema bovino-pastura, estamos hablando de que es una opción muy interesante y que podría ser muy beneficioso al suelo. ¿Por qué? Porque si hacemos unos pequeños cálculos, podemos encontrar un balance bastante positivo a favor del suelo, y que por cada unidad de carbono emitida por un bovino se pueden secuestrar 12 veces más de unidades de carbono por esa pastura. Entonces, conociendo los sistemas del norte, y que en la que les decía que la variabilidad es muy alta climáticamente, integrar agricultura y ganadería sería una opción rentable y a la vez sustentable, porque estaríamos contribuyendo, conservando el suelo. Bueno, por último y no menos importante, hablando de nutrición del sistema, sabemos que lo que hace a la nutrición de los cultivos y demás tiene mucho que ver con la salud del suelo, pero esta salud del suelo es posible regenerarla, si se quiere, en el largo plazo. Pero en el corto, mediano plazo tenemos varias opciones. Por ejemplo, les comentaba el caso de los cultivos de servicio, que aportan nutrientes al cultivo sucesor. Y también no hay que dejar de lado la fertilización, que si bien no impactaría de forma directa o tendría efecto de forma directa al suelo,
Sí, hay una respuesta directa o rápida de un año a otro en el cultivo de renta, y que a la vez, al devolver más biomasa al suelo, eso se traduce en rastrojo que es aportado al sistema. Y bueno, nos tenemos que preguntar entonces si estamos reponiendo lo que extraemos, y aquí les dejo un cuadro de los requerimientos de los nutrientes de algunos cultivos que se hacen en la zona. Y bueno, para finalizar les dejo una frase de quien ha sido el padre de la conservación de suelos, y me parece que este momento es un punto de inflexión para pensar en una agricultura más sustentable y amigable con el ambiente. La recuperación de la fertilidad en los suelos del sudeste chaqueño es un tema primordial para los productores. Tan es así que en el 2019, en el marco del Congreso Nacional de APRESIT, que se realizó en Rosario, se firmó un convenio marco entre un grupo de productores, el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo, el INTA y APRESIT, donde se empezó a trabajar dentro del programa Chacras para estudiar la problemática y ver las formas de solucionar, cuáles serían las técnicas o tecnologías a aplicar. Esto es importantísimo. Vamos a ir a algunos de los campos que están trabajando dentro del programa Chacra y los veremos en otras ediciones. Ahora sí, hemos terminado el programa de hoy. Les agradezco que nos acompañen todos los domingos y nosotros seguiremos recorriendo caminos en el campo del Chaco para traerle toda la información en nuestro programa Avance Rural.